como experto, Sí, como experto sobre el fascismo, claro. que eres, te pregunto... A ver, Porque fíjate, lo que estamos observando, lo de Salvini es brutal, pero todos los movimientos en Latinoamérica, también los gobiernos de izquierdas van retrocediendo y vemos cómo se está... Bueno, hay una batalla donde se va a decidir cómo va a ser la próxima década, ¿no? Pero... Sí, el movimiento en Latinoamérica lo conozco menos porque, al fin y al cabo, yo estudio sobre todo los movimientos en Europa, que son los que tengo más conocimiento porque bueno, tiene unas peculiaridades Latinoamérica que no conozco tanto, ¿no? Pero es una obviedad que hay momentos en los que, igual que hubo una especie de evolución progresista en los gobiernos de Latinoamérica, pues eso provoca una reacción, y esos movimientos de acción-reacción son constantes a lo largo de la historia. En Europa, el auge de estos movimientos posfascistas, digo posfascistas porque es la definición de Enzo Traverso con la que más cómodo me siento, ¿no? Para definirlo, cuando siempre se está hablando de si hay que definir como fascistas o no. Yo creo que posfascistas los define perfectamente. Pero ya empezó en el año 2010-2011 en Europa. Lo que pasa es que aquí ha llegado más tarde a los países de nuestro entorno, pero en lo que era la Europa del Este llevan ya mucho tiempo con una pujanza importante, ¿no? Tiene mucho que ver con la desaparición del estado del bienestar, con la homogeneización de las medidas para toda Europa a través de la Unión Europea, la que no ha atendido a las peculiaridades de cada región, y eso ha provocado un auge de estas opciones posfascistas que ahora en España nos toca vivir, sobre todo por la cuestión, por la importancia que ha tenido en la opinión pública el debate territorial, ¿no? Y el olvido, ¿no? El olvido también ha sido uno de los ingredientes, el olvido a los dramas que provocó precisamente estas ideologías y estos movimientos en toda Europa, las consecuencias. Claro, la ausencia, hay una de las cuestiones cuando me preguntan, cuando hablo del libro y me preguntan sobre cuáles serían las medidas que habría que tomar en cuestión de memoria histórica, y yo digo una que no suele estar dentro del debate, y es incluir en el currículo educativo desde las más etapas más tempranas lo que tiene que ver con la cultura democrática, con la cultura de memoria histórica. Porque nosotros, cuando hablamos de la conciencia individual, de lo que tiene que ver con la memoria, el problema es que en España no hay una conciencia colectiva sobre lo que ocurrió, sobre cuáles son los males del fascismo, los males del franquismo. Y en España hay una ausencia total en la educación española, de la educación, porque se considera que esto es ideológico, cuando la cultura de memoria democrática es algo que tiene que ser transversal, tiene que empapar absolutamente cualquier tipo de decisión política, educativa, porque importa tiene que ver con los más profundos derechos fundamentales y los más profundos derechos humanos. Y mientras no se entienda eso y se considere, porque en España es el problema, que se considera que es, como dice Ciudadanos, una cuestión de rojos y azules, como se considera una cuestión de bandos, y es una cuestión de derechos humanos. Y mientras no se tenga en consideración este tema, pues vamos a seguir con problemas graves, y van a ir a más, y va a depender mucho también el ascenso de Vox, de cuál sea la decisión que se tomen a partir de hoy. Ya tiene mucho peso, pero a partir de hoy importa. Porque además, claro, aquí hay una mezcla interesada. Que se dice, es ideológico, el debate es ideológico. No sé en qué forma se puede entender que haya miles de muertos en las cunetas. Tiene una lectura, obviamente tiene una lectura ideológica, pero hay miles de muertos en las cunetas. Eso es un hecho, no es una lectura ideológica, ¿no? Con tamiz ideológico. Pero también en España las ideologías están muy entremezcladas, porque hemos visto que bajo la máscara de los liberales se han escondido franquistas de toda la vida. Y aquí se empieza con un discurso muy liberal, te sientas con alguien como Ignacio González y en los 10 primeros minutos puede hacer un discurso muy liberal sobre la economía, pero enseguida empiezas a entrever que asuntos de la memoria... No, eso está... El liberalismo era otra cosa. Pero claro, es ideológico. O sea, el asunto no debería ser ideológico, pero es ideológico en tanto en cuanto la izquierda es la que enarbola esos derechos humanos y la derecha los confronta. La Carta de Naciones Unidas claro, de los Derechos Humanos no debería. Es decir, los liberales tendrían que haber sido, si de verdad son liberales, haber tomado esta causa como propia, para desideologizarlo completamente. Pero me parecería bien. Es ideológico en tanto en cuanto ellos lo confrontan. Pero la cuestión de los derechos humanos no debería serlo, porque además en España los liberales, o los que se quieren llamar liberales, ha sido una cuestión de apariencia. Es
Ha sido una máscara que se han puesto, como bien has dicho, ¿no? Un maquillaje, una pátina para ocultar su verdadera fez. Porque en el libro, por ejemplo, cuento cómo muchos de estos miembros de las oligarquías empresariales franquistas fueron los primeros en introducir en España el pensamiento liberal de los libros de Hayek, de von Mises, por ejemplo, Villalonga, el padre de Juan Villalonga de Telefónica, que era uno de los banqueros del Banco Central y muy vinculado al golpe de Estado porque era miembro de la CAMSA y había sido el que había proporcionado los barcos la posibilidad de irse a Tenerife a repostar los bancos fascistas. Y él se consideraba un liberal en el que había traído a través de la Fundación Montpellerin, había traído todo el pensamiento liberal ilustrado de Hayek, de la escuela austriaca, a España. Y se consideraba liberal cuando era un franquista de tomo y lomo. Y eso ha sido heredado, porque aquí en España los liberales no son liberales como tenían que haber tomado la doctrina de Torrijos, ¿no? de los liberales de verdad, sino los liberales doctrinarios del siglo XIX que eran unos los que preservaban el statu quo de las élites, ¿no? Y ese es el problema, es decir, cuando los liberales de verdad lo sean, no que se digan ser liberales, como ha ocurrido a Ciudadanos, que de verdad tengan un pensamiento liberal, pues podrán desideologizar esos problemas de derechos humanos fundamentales. Hasta entonces lo único que hacen es replicar el comportamiento de la derecha conservadora y de la carcunda más Se mezclan cosas, claro, hablabas antes del asunto territorial que también pesa mucho en España, pero lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Tabarnia, esta especie de idea así medio satírica sobre un Estado fantasioso que intentaba combatir el independentismo. Tabarnia, que tenía un punto de originalidad y que bebe mucho de las raíces de Ciudadanos y se le ve muy hiperconectado a Ciudadanos y hay una buena conexión y tal, se ha transformado radicalmente ahora en defensa de Vox. Yo veo muchísima gente, muchísimos perfiles, ves un debate y dices, hostia, pues es un liberalismo curioso, ¿no? Que va, bueno, Vox también tiene un perfil así como claro, pero en lo económico, ¿no? Lo que ha ocurrido con Ciudadanos es lo que ocurre, y eso en Tabarnia es un elemento, pero Ciudadanos, lo que ha ocurrido con Ciudadanos es lo que pasa cuando la derecha liberal, que se dice liberal, voy a decir, la derecha liberal y la derecha conservadora, lo que hace es replicar los comportamientos discursivos de la extrema derecha. Que es que esos partidos desaparecen y los partidos de extrema derecha crecen de manera exponencial. Pero además es que eso es una cuestión prácticamente que es un tópico. Eso te iba a decir que ha pasado en todas partes. Claro, es decir, no se acaba. Yo no concibo que la inteligencia naranja, además eran asesores muy soberbios, que se consideraban que tenían el conocimiento de la politología por encima de cualquiera. Lo que no acabo de concebir es cómo no se han dado cuenta porque había experiencia. Es decir, si algo está claro es que cuando se replica el comportamiento de la extrema derecha por parte de los partidos conservadores y liberales, estos desaparecen en favor de la extrema derecha. Ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Italia. Advertía Manuel Valls que le hacía llegar mensajes a Ciudadanos claro, y además que van a ser fagocitados, que yo ya lo he visto. Claro, es que Manuel Valls además tiene experiencia, porque él hizo precisamente eso y vio cómo no funcionó. Porque Manuel Valls cometió ese error también. Y cometió ese error, también hay que entender, en un momento en el que todavía no había tanta experiencia al respecto. Pero es que ahora sí la hay. Y si el Partido Popular no aprende lo que ocurre de Ciudadanos, va a ser el siguiente. Porque el Partido Popular, si no marca un espacio propio y se diferencia de la extrema derecha, va a ser fagocitado por la extrema derecha. Que no le quepa ninguna duda, pero porque es una dinámica que ha ocurrido en todos los lugares. Y lo que muy probablemente podría ser aplaudido por alguien como Aznar, porque quizá cuando se decía, bueno, en toda esta operación de Aznar de agrupar, aglutinar a las derechas, intentando encontrar nexos de unión entre Ciudadanos, Vox, el Partido Popular y tal, también hay una posición de ir extremando más al Partido Popular, no estos moderaditos tipo Rajoy, sino hacia donde debió estar, en las manos en las que debió estar siempre, ¿no? Eso te puede funcionar cuando no existe un partido de tu extrema a tu derecha. No, cuando cuando no existe, cuando tú no existe ese partido y tú extremas el partido, pues lo que estás haciendo es evitar la aparición. Porque obviamente no dejas espacio, que es lo que ocurrió durante muchísimos años en España. Era un partido que estaba tan extremo en algunos posicionamientos, porque dime qué diferencia hay con el discurso que tenía Xavier García Albiol, Vox, por ejemplo. Ninguno. Pero claro, eso funciona cuando no existe ese partido a la extrema derecha. Por lo tanto, no permite su aparición. Pero una vez que prende, no sirve de nada, porque lo que hace es legitimar sus posiciones. Y siempre se ha visto que cuando alguien intenta copiarle posiciones extremas, el electorado se va a esas posiciones extremas. Y es una operación que funcionó igual con la aparición de Unidas Podemos y Partido Socialista. Unidas Podemos fue más fuerte cuando el Partido Socialista, al aparecer Unidas Podemos, intentó copiar a Unidas Podemos. Unidas Podemos creció. Cuando Unidas Podemos intentó moderarse para intentar dar el sorpaso al Partido Socialista, ocurrió lo contrario. La gente capta cuáles son las esencias verdaderas de los partidos.
De todas formas, cómo se combatió a Unidas Podemos? Hombre, yo decía, las estrategias, yo no sé si es igual, si funciona de la misma manera, pero en el caso de Podemos se dividió la estructura, se le dio énfasis en los medios de comunicación a los discrepantes, a aquellos que ponían de relevancia las discrepancias con la dirección, se les dio mucho peso, se le dio peso a las posiciones moderadas, intentando que las posiciones más radicales dentro de Unidas Podemos estuvieran proscrito del discurso de los grandes medios. Esto con la extrema derecha se ha hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, periodistas de derechas, conservadores, que tengan un discurso anti-Vox, tienen menos presencia en los medios de comunicación que periodistas que reconocemos todos y que todos sabríamos... Es que el problema es que es difícil encontrar periodistas conservadores que bueno, hayan mantenido José una Antonio posición. Zarzalejos, Claro, por pero es ejemplo. que es eso, es el rara avis. José Antonio Zarzalejos, ¿no? Hay pocos periodistas conservadores que hayan mantenido una posición Bueno, de... pero poco es porque no lo sacan los medios, porque digo yo que habrá, aunque solo sea por intereses de partido, porque sean próximos al PP, pero... Sí, pero habrá, pero es verdad que tampoco, buscándolos, es difícil encontrarlos en ese sentido, ¿no? Pero más allá de esos cuestionamientos, el problema es que los medios no son un ente homogéneo. Hay de mayoría que trata de una manera y que trata de otra, ¿no? Pero hay muchos medios con mucho peso que han tratado de manera crítica el fenómeno de Vox. Lo han considerado un partido más. Y no puede ser un partido más cuando atenta contra derechos fundamentales. No puede ser tratado como un partido más. Por lo tanto, durante muchísimo tiempo, es un planteamiento que me hice, es decir, cómo tratar, y sigo revisándolo cada día, y además cambio la modo de tratarlo, porque no es lo mismo cuando no tiene peso, o cuando está intentando entrar a las instituciones, que cuando ya está, claro, es decir, es diferente. Es decir, si yo independiera no le hubiera dado voz nunca, pero una vez que tiene voz tienes que intentar, pues, contrarrestarlo de la mejor manera posible. Hubo un tiempo en el que Vox, por ejemplo, cuando llegó o cuando estaba con las elecciones andaluzas, ni siquiera se le consideraba de extrema derecha. Estaba en cuestión. Había mucha gente... Fíjate, tengo aquí un artículo de el periódico ABC. ¿Es Vox fascista? A los expertos les preocupa más la actitud de los independentistas. Claro. Pumba, titular 1. Pero fíjate, eso es una... Titular 2. Sí. En Estados Unidos critican la ligereza con la que se emplea el término fascista contra Vox. Titular 2 del periódico ABC. Claro, pero eso, fíjate, ahora es un triunfo del periodismo antifascista contra ello. ¿Por qué? Porque ellos ahora están en ese marco de intentar rebatir que lo son. Pero es que antes de las elecciones andaluzas estaba en cuestión llamarlos extrema derecha. Ahora han pasado de decir, bueno, sí son extrema derecha, pero no son fascistas. Entonces, eso es un elemento que ha cambiado un poco el marco. Y para eso ha hecho falta mucho esfuerzo y mucho trabajo. Por eso cuando yo me propuse intentar, con una gota malaya todos los días, sacar noticias sobre el posicionamiento extremo de los candidatos de Vox, partidos miembros neonazis. Sí, que algunos venían directamente Claro, de partidos es decir, neonazis. era prácticamente imposible ya negar que era un partido de extrema derecha, ¿no? Entonces, a partir de ahí ahora están debatiendo si es fascista o no es fascista. Bueno, eso me parece irrelevante. Si en el ABC empiezan a hablar así, además con unas noticias como la de Landete, diciendo que en Estados Unidos dicen, cuando tiene dos fuentes, una profesora de Estados Unidos y otro Cas Mute, que es quizá el mayor experto en extrema derecha en Europa, que es un holandés, y el que es Cas Mute, que es el mayor experto, él no entra en ese debate si está mal llamarlo fascista o no, y la única que se critica es una profesora, y Landete extrapola diciendo que en Estados Unidos critican. Son maniobras absurdas que lo que buscan precisamente es legitimar a Vox como actor válido, porque ahora mismo sin él la derecha no gobierna. Claro, eso te iba a preguntar, que por qué hay tanto interés por parte de ciertos sectores en que Vox no desaparezca, sino que incluso, bueno, pues siga creciendo. Claro, porque ahora mismo, es decir, Vox es un problema, en España es un problema porque está legitimado como actor válido y porque gobierna con el Partido Popular y Ciudadanos. Muchas partes de la oligarquía mediática es consciente de que sin Vox no gobiernan. Es decir, sin Vox gobiernan en Madrid, no. Claro, pero si crece mucho, al Partido Popular no le va a beneficiar. Entonces tienen que hacer una balanza, ¿no? Claro, pero el problema es que esto es el problema de alimentar los monstruos. Cuando tú alimentas el Kraken llega un momento en el que pierdes el control sobre él. Claro. Este es el problema, tú tienes que alimentarlo hasta cierto punto. Pero Sí, el Kraken te termina de volar. Claro, o sea, cuando se le acaba la comida eres tú ese es el problema. Entonces, el Partido Popular, el problema es que necesita ahora a Vox para gobernar, pero va a tener miedo, igual que le ha pasado a Ciudadanos. Ciudadanos ya ha desaparecido y el Partido Popular va a ser el mismo.